capítulo 3, desde el verso 1 en adelante. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Repitamos otra vez el verso 6. Y dijo: yo soy el Dios singular de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Puede tomar. Queremos ministrar en esta preciosa noche bajo el queridísimo tema conociendo a Dios. Estoy temblando. Dale la mano al que está a tu lado, por favor, y dile: conoce a Dios. Dile: conoce a Dios. Amén. Y quiero en esta noche hablar de quién es Dios. En esta noche yo quiero hablar de quién es Dios. Muchos de nosotros estamos como en Atenas. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, creo que verso 24, visita la ciudad de Atenas. En Atenas él estaba esperando a Tito y a Timoteo que lo pasaran a recoger. Y dice la Biblia que mientras Pablo estaba en la ciudad, su espíritu se enardecía al ver la ciudad totalmente entregada a la idolatría. Así que Pablo entró y en aquel lugar había de todo tipo de altares, habían de todo tipo de ídolos. Interesante, Pablo vio algo que le llamó la atención. Había un altar con una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y Pablo le dijo: ustedes adoran a un Dios que no conocen. Al que ustedes adoran sin conocerlo es al que yo les predico. Yo me temo que muchos de nosotros venimos al templo, levantamos las manos, adoramos a Dios, decimos que Dios es santo, pero no le conocemos. Y el altar que tenemos es el altar con la inscripción: al Dios no conocido. La mayoría de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, no conocemos a Dios. Usted diría: ¿por qué, varón? Yo te pregunto esta noche: ¿quién es Dios? Esta noche yo te pregunto: ¿quién es Dios? Dios es mucho más que ciencia. Mucho más que sabiduría. Dios es más que un fuego que aparece en zarzas. ¿Quién es Dios? Hablar de Dios es muy complicado y complejo porque Dios
es inconocible, inconcebible e inefable. Alguien dijo que nadie puede conocer a Dios, pero que si lo conoce, si lo comprende, no lo puede explicar. Y si lo explica, nadie lo puede comprender. Dios es inconocible, inconcebible e inefable. Nadie puede conocer a Dios en su mayor expresión de gloria. Por eso me llama a la atención que cuando la teología trata de hablar de Dios, la teología no busca definir a Dios, porque Dios es indefinible. La teología lo que busca es de la manera que Dios se ha podido revelar o se ha revelado en su palabra. La teología lo que hace es describir a Dios, porque Dios es indefinible. La teología no busca definirlo, sino describirlo. Usted me diría, varón, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: Dios es amor. Tienes razón, Dios es amor, pero el amor no es Dios. ¿Alguien vive todavía? Dios es amor, pero no es el amor. Primera de Juan capítulo 1, creo que verso 5, dice que Dios es luz. Dios es luz, pero no la luz. Porque lo que el texto está diciendo cuando dice que Dios es amor, lo que está diciendo es que todo su ser está permeado por completo de amor. Pero no está definiendo a Dios como que Él es el amor. Está definiendo unas características de la perfección de Dios, pero no a Dios. Cuando dice que Dios es luz, no está diciendo que Dios es la luz. Está diciendo que en Él no hay ninguna tinieblas, que todo su ser es luz. Ese es un lenguaje antropomórfico. Quiere decir como agarrar a Dios y darle forma de hombre o forma de cosas creadas. Es decir, usted no ha leído en la Biblia el brazo de Dios, ¿verdad? Usted ha leído en la Biblia los ojos de Dios, pero Dios tiene brazos. Dios tiene ojos. Usted no ha leído en la Biblia que Dios está sentado en el trono. ¿Acaso Dios se sienta? Hay tronos que aguante a Dios. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Dios no puede ser comprendido por la mente humana. Si usted quiere conocer a Dios, lo primero que usted tiene que conocer es que Dios es inconocible. Sí, lo primero que usted tiene que conocer de Dios es que Dios no se puede conocer. Moisés creía que lo había visto todo de Dios. Moisés vio el mar rojo abrirse. Moisés vio pan descender del cielo. Moisés vio a Dios usarlo para sacar aguas de la roca. Moisés vio a Dios abrir la tierra para defender su llamado y tragarse a Coré. Moisés vio grandes manifestaciones de Dios. Lo vio en las columnas de nube, lo vio en las columnas de fuego. Pasó 40 días y 40 noches hablando con Dios en un monte sin comer nada. Dios le reveló el principio, el Génesis. Moisés hablaba cara a cara con Dios.
Pero llegó un momento donde Moisés se le para a Dios en Éxodo capítulo 33 versículo 13. Y Moisés le dice a Dios: si es verdad que yo he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tu camino para que te conozca. (33:13) muéstrame tus caminos para que te conozca. Como un hombre que ve el mar rojo abrirse, un hombre que vio los ríos convertirse en sangre, un hombre que no solamente lo vio, sino que fue el instrumento que Dios usó. Le dice: muéstrame tu camino porque yo no te conozco. ¿Quién es Dios? Y Dios le dice: Moisés, podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. Podrás conocer parte, pero no la esencia de mi totalidad. Porque no hay mente humana que pueda comprender lo que yo soy. Búscate a la gente que más sabe. Dios te puede resucitar a los que... ¿Quién fue que inventó la luz? ¿Cómo que se llama? Albert Einstein. Albert Einstein se dice que fue uno de los hombres con el cerebro más acelerado, y que él pudo acelerar su cerebro a 1% mayor de lo que nosotros lo usamos. Dios te lo va a resucitar para ver si no se muere cuando Dios le muestra la esencia de todo su ser. No hay cerebro que pueda comprimir en su mente la realidad de quién es Dios. Dios no se comprende con una mente humana. Esto me impactó mientras el Señor me revelaba esto. ¿Sabe por qué Dios no se comprende con una mente humana? Porque la mente necesita imágenes para poder entender lo que se le dice. La mente proyecta imágenes conforme a lo que se le dice. Y si lo que se le dice se asemeja a la imagen que ella tiene en la mente en sí misma, entonces ella lo comprende, porque ella lo compara y dice: se parecen. Pero si la mente no entiende, no tiene una imagen que proyectar a los ojos o al entendimiento de lo que se dice, la mente dice: eso es ilógico, irrazonable, no lo comprendo. Se lo voy a decir de esta manera. Por eso la Biblia usa comparaciones. El mismo Cristo, para revelarnos la verdad del reino, usó comparaciones. Cristo habló de que la palabra es la semilla. ¿Para qué? Para que cuando nos hablara del misterio de la palabra de Dios en nuestros corazones, nosotros tuviéramos la imagen de una semilla sembrada. Cristo nos habla y nos dice: por su fruto lo conoceréis. No puede un árbol malo dar fruto bueno, ni un árbol bueno dar fruto malo. Para que nosotros entonces tengamos la imagen de un árbol que produce buenos frutos y malos frutos, para cuando Él nos hable de la gente que son o que hacen lo bueno o que hacen lo malo. ¿Me doy a entender? Al mismo Abraham, Génesis capítulo 15, Dios le habla y le da una promesa en Génesis 12. Abraham sale, pero Abraham no entendió bien la promesa, porque en Génesis capítulo 15 Abraham le dice: ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y en el 12 Dios le había dicho: haré tu descendencia tan grande como nunca. No lo había entendido. ¿Por qué? Porque lo que Dios le estaba diciendo era algo que para él era incomprensible, porque él no tenía una imagen para proyectar lo que Dios le decía. Así que Dios lo toma en el Génesis 15, lo saca de su tienda y le dice: mira los cielos, cuenta las estrellas si la puedes contar. Y cuando él la cuenta, tiene una imagen, y Dios le dice: así será tu descendencia. Ahora que él tiene una imagen, puede entender lo que Dios le dice. Eso es lo que hace la Biblia. Nosotros tenemos unas imágenes aquí en la mente que son conforme a lo que estamos viviendo. Entonces la Biblia viene y nos habla del brazo de Dios para que nosotros tengamos un entendimiento. La Biblia viene y nos habla del pie de Dios para que nosotros tengamos un entendimiento y entendamos lo que Dios quiere decir. Pero cuando la Biblia habla de quién es Dios en su totalidad, no hay mente, ni proyección, ni imagen que nosotros tengamos. Porque no hay imagen bajo el cielo, ni sobre el cielo, ni debajo del cielo, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra, que pueda asemejarse a lo que Dios es. Por eso cuando Dios habla de lo que Él es, nuestra mente se queda en blanco y no proyecta imágenes. Por eso hay alguien que dice
que si usted puede imaginarse a Dios, eso que usted se imagina no es Dios, porque Dios es inimaginable. ¿Están aquí? Nadie puede entenderlo, conocerlo con una mente natural. Nadie puede comprender. Cuando se habla de Dios no hay semejanza. Por eso la Biblia dice en Isaías capítulo 40, gloria a Dios, creo que verso 18, dice: ¿a qué pues imagen haréis semejantes al Altísimo? ¿Qué imagen le compondréis? Dios es inconocible. Pero a mí me llama la atención, y gracias a nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él es trascendente, inconocible, por medio de Cristo Él se hace conocible. ¿Me doy a entender? Él es inconocible, pero por medio de Cristo se hace conocible. Porque la mente humana, por más que se esfuerce, nunca podrá alcanzar conocer a Dios. Pero Dios sin esfuerzo puede darse a conocer a los hombres. La mente humana es limitada y no puede conocer al Dios sin límite. Pero el Dios sin límite puede darse a conocer a una mente limitada. Y como nosotros no podemos conocer a Dios, Dios se nos dio a conocer. Entonces, cuando hablamos de conocer a Dios, estamos hablando de simplemente encontrar, asimilar y entender lo que ya Él ha revelado de sí mismo. Cuando tú lo conoces, no es algo nuevo, es algo que ya Él reveló acerca de sí mismo. Cuando lo conocemos no es por nuestra propia fuerza, es porque Él decidió revelársenos. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 10, Cristo dijo: nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, al menos aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Porque hay algo interesante: el Hijo revela al Padre y el Padre revela al Hijo. El Hijo es el rostro del Padre y el Padre es la voluntad del Hijo. ¿Me doy a entender? ¿Quién es Dios? ¿A quién adoramos? ¿Necesita Dios tu alabanza? Se moriría Dios si tú no lo adoras hoy. ¿Acaso Dios hizo la humanidad porque se sentía solo en la eternidad? ¿Me necesita Dios para vivir? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Tiene Dios sentido de existencia? Eso me impactó, yo no sabía eso. Yo salí y le pregunté a los muchachos esto. Yo le pregunté: señores, ¿Dios tiene sentido de existencia? Me dijeron: explícate. Digo: Dios tiene propósito en la vida. Tiene significado por qué existir. Porque nosotros, si no tenemos un significado de la existencia de nuestra vida no tiene sentido. Porque para nuestra mente todo lo que existe, existe por qué y para qué. Dios no nació para algo, porque ni siquiera nació. Dios no tiene propósito. Ejemplo, ¿cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra? Predicar, salvar, hablar de Cristo, revelar la gloria de Dios. Amén. Y una vez que nosotros cumplimos ese propósito, ya. Pero Dios no tiene un propósito que cumplir, porque si lo cumpliera, ya. Él es Dios. Es tal que cuando Él se le revela a Moisés, Él le dice a Moisés: yo soy el que soy. ¿Sabe lo que Él le está revelando? Diga conmigo: autoexistencia. Dios le está diciendo: independiente de todo lo que existe,
Dios le está diciendo: ustedes para existir y vivir necesitan las cosas de la tierra. Yo no necesito a nadie para estar. Mi existencia fluye de mí mismo. Dios es autoexistente, autosuficiente. Él es la causa de todo el origen. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros nacimos, y cuando nacimos las cosas que estaban hechas ya estaban hechas por alguien. Nacimos dentro de un principio, entonces nuestra mente calcula que todo tiene principio. Y para nosotros todo tiene un comienzo. Para nosotros algo tuvo que pasar, porque la gallina no pudo ser primero que el huevo, porque tuvo que haber un comienzo. Para nosotros tuvo que haber una semilla antes de haber árboles, pero Dios plantó árboles antes de haber semilla. Dios puso gallina antes de haber huevo. Nosotros empezamos en Él. Él es el principio. Por eso Génesis capítulo 1 verso 1 dice: en Él. Apocalipsis 1:8 dice que Él es el alfa y el omega, el principio. O sea, dentro de Él creó Él los cielos y la tierra. Dios es mucho más. Y lo que a mí me agrada de Dios es cuando Él decide revelarse. Cada atributo, cada perfección de Dios revelada a nuestra vida provoca una transformación. Es imposible conocer a Dios, pero podemos conocerlo conforme a la medida que Él nos lo permite. Y hay 3 etapas en esto del conocimiento de Dios. Ahora empiezo a predicar. La gente le gusta eso. La gente le gusta ese asunto. Termino. Hay 3 etapas y solamente voy a recalcar 2 y me voy a enfocar en el número 2. La primera etapa del conocimiento de Dios es la etapa de conocer a Dios o de reconocer a Dios como el Todopoderoso, el que está por encima de todo, el Señor de todo lo existente. Es la primera etapa. Cuando tú reconoces que Él es Dios sobre todas las cosas y que Él merece tu adoración. Es la etapa de la cual habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 verso 18. Dice: porque lo que de Dios se conoce les fue manifiesto, pues Dios se lo manifestó por medio de las cosas creadas. Y dice: y aún conociendo a Dios no les rindieron culto. Porque esta primera etapa del conocimiento de Dios lo que hace es que produce que lo honremos, que le rindamos culto. Cuando tú reconoces que Él es el Señor del cielo y de la tierra, de todo lo creado, entonces tú le rindes culto. Es tal que tú y yo estamos en este lugar porque reconocimos a Dios como Señor de nuestras vidas. Una persona que haya conocido que Dios es el Señor puede decir a boca llena: yo conozco a Dios. Porque lo ha posicionado. Reconocerlo, conocer es posicionar, es dar honra a quien honra merece. Segundo, hay una segunda etapa. Esta segunda etapa es interesante. La primera etapa provoca que nosotros rindamos cultos a Dios. Pero la segunda etapa afecta a lo que somos. La primera etapa provoca que traigas ofrenda al altar. La segunda etapa provoca que dejes tu ofrenda y hagas lo que dice la Biblia y te reconcilies con tu hermano. La primera etapa provoca, cuando tú conoces a Dios como el Señor de tu vida, que tú lo adores. Pero la segunda etapa provoca que lo adores con un corazón limpio. Afecta lo que somos. Esta segunda etapa del conocimiento es conocer a Dios por medio de una experiencia.
es el conocimiento experiencial. No solamente teórico, sino experiencial. Un encuentro personal con Dios. Un encuentro personal con Él. Lo que me llama la atención es que cada atributo de Dios, cada revelación de los atributos, de las perfecciones de Dios, es como una semilla que se siembra en nuestros corazones. Una semilla que produce. Ejemplo, si Dios revela su amor es una semilla. Esa revelación es como una semilla de restauración que restaura al quebrantado. Tenemos el ejemplo de la mujer adúltera en Juan capítulo 8. La Biblia dice que los fariseos la agarraron, la atraparon en el mismo acto de adulterio. Y dice que la llevaron delante de Jesús. Pero Jesús les reveló su amor y le dijo: ninguno te condena, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Eso restaura. Cuando tú puedes encontrarte con ese amor, con el amor de Dios que nadie te dio, eso restaura el corazón. Y es una semilla que produce restauración. Cuando Dios te revela su gracia es una semilla que trae y produce transformación. El apóstol Pablo en capítulo 9 de Hechos iba a Damasco para matar a los cristianos y apresarlos. Según la justicia de Dios, ¿qué merecía este hombre? Merecía la muerte, ¿verdad? Pero Dios aparece y les revela su gracia. Por eso Pablo en Gálatas dice: doy gracias al que me fortaleció, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo blasfemo perseguidor. Y su gracia agradó a él, dice Pablo, revelar a su hijo en mí cuando no lo merecía. Su gracia entonces lo transformó. Cada revelación de lo que Dios es trae cambios. Amén. Porque es una semilla que se siembra en el corazón. Y cuando Dios te revela que Él es santo, es una semilla de temor reverente en tu corazón. De esto quiero hablar para terminar. Dios es santo. Moisés había conocido a Dios en su primera etapa. ¿Sabían que antes de Éxodo capítulo 3 ya Moisés conocía a Dios? ¿Lo sabían? La costumbre de los hebreos era cuando sus niños nacieran enseñarle la palabra de Dios, enseñarle quién era su Dios. Cuando Moisés nace, es perseguido, lo ponen en un carrizal, lo echan al río, termina en el palacio de Faraón. Pero la hija de Faraón no lo adopta inmediatamente. Ella mandó a buscar a alguien. Ella dijo: búscate una de las hebreas. Y lo más interesante, a quien trajeron fue a su propia madre. Así que su madre lo instruyó, se cree, como hasta la edad de los 12 años. Por eso el texto en Éxodo 2 dice: cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó, pero ya después de grande. Entonces, cuando él iba creciendo, ella le fue implantando la realidad de quién era su Dios. Por eso, cuando Moisés tenía la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a quienes, a sus hermanos, porque él sabía que los hebreos eran sus hermanos. Y por eso en Éxodo capítulo 3 versículo 6, cuando Dios le aparece, le dice: yo soy el Dios de tu padre, no de tus padres. Al decir de tu padre, le está diciendo del que te hablaron cuando pequeño. Y él que lo conocía en la etapa teórica
en el capítulo 3 vino a conocerlo en la etapa experiencial personalmente. Mientras él lo conocía como la etapa teórica, él se dejaba gobernar por la ira hasta matar egipcios. Pero cuando él lo conoció en una etapa de experiencia, no sé si me doy a entender. Cuando él lo conociera, ¿sabe por qué hay gente que no tienen temor de Dios? Oh, Rey. Lo único que tienen es una teoría de Dios en la mente. Es una teología teórica y muerta. La teología tiene que hacerse viva en nuestra mente. Y la teología no es nada más que el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios tiene que vivificarse. Incluso el propósito de las Escrituras no es decirnos lo que Dios hizo, sino lo que Él hace. No es revelarnos al Dios que fue, sino al Dios que es y que será. Por eso cuando usted lee la Biblia, usted no puede dejar la gloria de Dios plasmada en una historia. Yo lo siento con algunas personas, pero yo no estoy de acuerdo con dejar la gloria de Dios plasmada en la historia. Lo que Dios hizo allá no es nada más que una muestra de que Dios puede hacer el doble aquí. Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel es una muestra de que lo puede hacer conmigo. Yo no creo en eso. Su gloria no quedó atrapada en la historia. Su gloria marcó la historia y continuó la trayectoria para marcar nuestra historia. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Así que Moisés tuvo un encuentro personal. Y lo que yo quiero enfatizar es que cuando Moisés ve la visión, Moisés va corriendo para ver la visión. Y dice la Biblia que cuando Dios vio que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. El lugar donde tú estás, tierra santa es. O sea, lo que Dios le estaba diciendo: Moisés, yo soy un Dios santo. Era prácticamente revelándose a Moisés como el Dios de la santidad. Y esta revelación fue una semilla de temor que cayó en el corazón de Moisés. Por eso cuando Dios le dice a Moisés en el verso 6: yo soy el Dios de tu padre, Moisés estaba así, mirando a Dios. Y cuando Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, Moisés tuvo miedo. Y la palabra miedo ahí no es miedo de terror, es miedo de temor. Moisés tuvo temor reverente, porque cuando tú te encuentras con la realidad de la santidad de Dios, eso produce un temor reverente en tu corazón. A mí me apena gente que vienen al culto y no tienen reverencia a la palabra de Dios, no tienen reverencia al culto ni a la presencia de Dios, porque no han tenido un encuentro personal con la realidad de la santidad de Dios. Y es esto lo que yo vengo a decir. Dios quiere que le conozcamos como el Dios que es santo, para que se produzca el temor correcto en nuestros corazones. Nosotros muchas veces levantamos la mano en irreverencia, adoramos a Dios en reverencia, decimos que Dios es santo irreverentemente. Por eso cuando me paro aquí delante, y no solo aquí delante, estoy intentando, señores, cambiar todo. Estoy intentando remodelarlo todo, cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque yo entendí algo: Dios es santo, y como santo que es, merece más temor de lo que yo le puedo dar. Yo aprendí esto y yo quiero honrarlo en mi vida, en mi caminar, en mi forma de vestir, en mi forma de hablar. Yo quiero tener temor de la presencia de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es una actitud reverente en el corazón. No es algo hipócrita, no es algo falso. Es una realidad que fluye del alma. El hombre o la mujer de Dios que tiene temor en su corazón, en medio del culto no se para allá afuera a darle un culto al diablo, porque a Dios no se lo da. El hombre o la mujer de Dios que tiene temor sabe reverenciar a Dios cuando se le adora. ¿Sabes qué es temor de Dios? Es una actitud del corazón.
que solo va a nacer en nosotros cuando conozcamos la santidad de Dios. El temor de Dios está estrechamente relacionado con la santidad de Dios. Por eso 2 de Corintios capítulo 7 verso 1 dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Señores, Dios nos llama y nos dice: conózcanme como el Dios santo. Yo quiero que cuando alguien se pare aquí a cantar, lo haga con reverencia, porque no le está cantando a cualquiera. No le está cantando a cualquiera, ni a cualquiera. Le está cantando al Dios santo y al pueblo santo. Dios dice: yo quiero que cuando usted se pare a predicar, antes de usted predicar, usted se muera de rodillas. Yo estoy cansado, hermano, de gente que habemos que nos paramos a predicar en muchas ocasiones. Nos paramos y predicamos, pero no tuvimos una hora con Dios antes de pararnos allí. Y hablamos tantas cosas que Dios no ha dicho. Yo no sé para ti, predicador, para mí eso se terminó. Yo no sé para ti, danzarina, para mí eso se acabó. Yo necesito, como Isaías, conocerme, encontrarme con la realidad de la santidad de Dios. ¿Sabe por qué hay líderes? ¿Sabe por qué hay líderes que han cogido tanta lucha con gente cabezona aquí? Diciéndole: tú sabes que eso está mal. Porque eso es algo del corazón, líder. Líder, tú no puedes arreglar ese asunto. Ese asunto se arregla con un encuentro con Dios. Esa gente no han cambiado porque no se han encontrado con Dios. Cuando tú te ves con la santidad de Dios, lo primero que tú ves en el espejo de la santidad de Dios es la inmundicia de lo que tú eres. Y una de mis oraciones más fuertes en la presencia de Dios es la siguiente: consume lo que yo soy con lo que tú eres. Yo le digo: quema lo que yo soy con lo que tú eres. Porque lo que yo soy arruina lo que es de Dios. Lo que yo soy es ira, contienda, enojo, malicia, maldad, pecado. Pero lo que Él es, ¿sabe por qué no has cambiado? Porque tú lo estás viendo como un simple maestro. Porque tú lo estás viendo como un rabino. Cuando Pedro dejó de verlo como un rabino y Pedro lo vio como el que sabe hacer que los peces suban a la barca, Pedro cayó de rodillas y dijo: apártate de mí. ¿Por qué? Porque tú eres santo. Porque en ti puedo ver lo malo que yo soy. Yo no sé si usted se ha chocado con usted mismo en la presencia de Dios. Pero cuando yo entro a su presencia, a veces orgulloso, y creo que merezco adorarlo, y levanto la mano y digo: gloria a Dios, que me encuentro con la realidad de que yo no soy bueno, con la realidad de que yo no merezco estar allí. Yo caigo de rodillas, de cabeza, y le digo a Dios: consume lo que yo soy. Consume lo que yo soy. Yo no sé para ti, para mí se acabó. Dios llama: conóceme. Yo hablé de esto el domingo que fuimos a ministrar en una iglesia. Wow, qué tremendo lo que Dios hizo al final. Cuando yo empecé a decirle de parte del Señor que Dios nos está llamando a la iglesia a conocerlo. Nosotros venimos aquí, nos paramos y hacemos, no con una actitud correcta. ¿Sabe por qué hay oraciones que Dios no nos escucha? Por la actitud del corazón. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2 que Dios escuchó a Cristo por su temor reverente. Dice que fue escuchado por su temor reverente. Cuando tú hablas en la calle de Dios, ¿cómo hablas? El hombre que tiene temor de Dios no solo se cuida en la iglesia. ¿Sabe que nosotros a veces respetamos más el templo y la gente que a Dios? Ejemplo. Ahora, a que nadie tiene los pies subidos en una silla. ¿Verdad que no? ¿Hay alguien por ahí? Bájelo. No. En la tarde vienen y suben los pies. ¿A quién respetas? ¿A la gente o a Dios?
Porque si a Dios, Dios está en la tarde y en la mañana y en la noche. A veces no decimos algunas malas palabras porque el vecino está ahí. Pero ¿y Dios? Hay conversaciones que revelan que tu corazón no tiene temor. Señores, yo tengo temor de pararme aquí a decirle cosas que hagan y yo no haga. Yo vine a hablarle lo que Dios me ha estado impartiendo y con lo que Dios me ha estado quemando en estos días. Dios pide temor de su pueblo. Pero para que nazca el profundo temor del corazón, tiene que haber un conocimiento de su santidad. Póngase de pie, por favor. Hasta hoy soy muy irreverente a su presencia. Hasta hoy yo le falto a Dios con mi forma de caminar. Yo quiero conocerlo. Hay gente, señores, hay gente que están aquí por los dramas. Y no hablo de los tantos de los que lo hacen. Hablo de gente hasta que están por aquí por ver dramas. Gente que viene en culto sábado y domingo porque lunes a viernes no dan drama, no dan danza. Yo estoy aquí porque yo quiero conocer a Dios. Estoy aquí porque yo quiero agradar a Dios. En esta noche examina tu corazón. Hay gente que si le quitan la danza no danzan y se descargan. Si a mí me quitan la prédica, yo sigo adorando a Dios. Yo puedo vivir sin mamá, yo puedo vivir sin papá, puedo vivir sin predicar, puedo vivir sin compañeros, sin pastores, sin amigos, pero yo no puedo vivir sin Dios. ¿Por qué tú estás aquí esta noche? Necesitamos conocer a Dios. Perdóneme que le he quitado mucho tiempo. Necesitamos conocer a Dios. Déjame impregnar a alguien, déjame preñar a alguien con estas palabras. Necesitamos conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Porque cuando lo conozcamos a Él, no vamos a necesitar que el pastor nos diga que venga a limpiar la iglesia. Es el temor lo que no va a llevar a limpiarla. No vamos a necesitar que ningún predicador venga a animarnos para que adoremos. En nuestro corazón que va a fluir la adoración. ¿Saben por qué muchos de nosotros se ha secado la adoración? Porque hemos perdido temor. Pero hemos perdido temor porque hemos perdido la falta de intimidad y de relación con Dios. Esta noche Dios te llama. Conóceme. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te llama, conóceme.